¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Es miércoles, así que tenemos cita con nuestro asesor. Bueno, tiene muchas facetas, pero hoy viene como asesor fiscal porque seguramente todos ustedes ya conocen que arranca la campaña de la renta de este 2022 sobre el ejercicio del 2021 y hay algunas novedades, como casi todas las campañas. Así que necesitamos más que nunca la asesoría de nuestro experto que llega directamente desde Temiño Laquesis, que nos va a contar las novedades en este campo y sobre todo cómo nos podemos preparar para presentar apropiadamente la declaración de la renta. Además, hoy vendrá a 8 Magazine la nueva presidenta del CAUBU, del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, una nueva directiva que fue elegida el pasado 25 de febrero y que ya está en marcha con muchos objetivos y muchas reivindicaciones de los estudiantes de la Universidad de Burgos. La conoceremos esta tarde, igual que esas reivindicaciones. Empezamos también a preparar la Semana Santa y lo vamos a hacer con presencia en la provincia. A partir del viernes en esta casa, mañana se lo contaré con más detalle, y en este mismo horario también arrancará el programa Púrpura Tempus, en el que vamos a abordar todo lo relacionado con la Semana Santa en la provincia de Burgos, pero hoy tenemos un adelanto. Llega desde Roa el cronista oficioso de esta localidad para hablarnos de la Semana Santa en Roa y sobre todo de la procesión del Viernes Santo. También en 8 Magazine vamos a recibir a Alicia Benito, a quien hemos conocido en otras ocasiones por su faceta de payasa de hospital. Hoy llega como payasa en misión muy especial. Está a punto de viajar Alicia con Payasos Sin Fronteras a la frontera de Ucrania. Se irán hasta Polonia un grupo de payasos para apoyar a los refugiados, sobre todo a los niños que se encuentran en una situación tan delicada en ese lugar. Después Alicia nos dará más detalles, conoce bien el lugar al que se enfrenta porque ya estuvo en esa misma ubicación en el año 2018. Y algunas cosas más van a ir ocurriendo desde ahora y hasta las 6 de la tarde en directo aquí en la 8 Burgos, también a través de nuestra página web y después en las redifusiones que hacemos en esta casa, en plataformas como YouTube, pues pueden ir degustando este menú que les planteamos ahora. Comenzamos preparando la campaña de la renta. Arranca hoy y se prolonga hasta el mes de junio. Los plazos son importantes, pero hay muchas más cuestiones que queremos consultar con nuestro experto, Carlos Alonso de Linaje, es economista, abogado y gestor administrativo en Temiño Laquesis. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hoy es una de esas fechas importantes en vuestro calendario, me imagino, porque arranca uno de los periodos más intensos, ¿no? Aunque bueno, vosotros abordáis tantas disciplinas distintas que no sé si la campaña de la renta es especialmente intensa o lo es todo el año, Carlos. Bueno, la campaña de la renta es especial, realmente es una campaña muy importante porque afecta a muchas personas y afecta a personas que muchas veces solo necesitan asesoramiento para cumplimentar este trámite, esta obligación, y por lo tanto para nosotros es importante. Por cierto, todos los contribuyentes estamos llamados a, bueno, la mayoría, ahora podemos especificar quiénes tenemos que presentar obligatoriamente la declaración de la renta, pero queremos aclarar que vosotros en Temiño Laquesis nos ayudáis a realizarla. Entre los servicios que presta esta oficina está la realización de declaraciones de la renta. Lo digo porque yo me veo incapaz, por ejemplo, de revisar el borrador. Carlos, voy a necesitar una asesoría profesional, ¿eh? Sí, realmente es importante pensar que el borrador tiene los datos de los que dispone la agencia y estos datos no tienen por qué ser completos. Entonces es un servicio magnífico que da la agencia tributaria, pero en muchas ocasiones hay datos que no aparecen porque no hay obligación de suministrarlo por aquellas entidades que los generan y por lo tanto es muy importante o que uno sea conocedor y consciente de todo lo que le obliga la declaración
o acudir donde un profesional que le recuerde todos aquellos aspectos que no debe olvidar a la hora de cumplimentar la declaración. Hemos hablado del calendario, Carlos. El plazo arranca para presentar las declaraciones hoy y concluye el 30 de junio. Explicamos también quiénes están obligados a realizar la declaración. Están obligados todos aquellos que tengan unos rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros, si ha tenido un único pagador, y si tiene más de un pagador, todos los que tengan más de 14.000 euros. ¿Por qué esta diferencia entre un pagador y dos? Porque cuando uno tiene un único pagador, la agencia tributaria nos obliga a tener una retención determinada y proporcional al rendimiento anual, y cuando uno trabaja para más de un empresario, pues en muchas ocasiones la obligatoriedad de retener es mínima, es de un 2%, y por lo tanto tendría que regularizar hasta pagar el mínimo que hubiese supuesto trabajar para un solo pagador con una retención anual. Carlos, además de revisar el borrador que nos llegará por parte de Hacienda, tenemos que conocer algunas novedades que casi todas las campañas llegan con alguna variación respecto a la anterior. Esta en concreto tiene algunas importantes, ¿no? Tiene algunas importantes, algunas que tienen importancia, aunque para un número muy pequeñito de contribuyentes, como el incremento de tipos. Las rentas superiores a 300.000 euros tributarán al 47%, que es un 2% más de lo que tributaron el año anterior. El año anterior ya se subió del 44 al 45 el tipo marginal máximo. Por lo tanto, todas aquellas rentas superiores de base imponible superiores a 300.000 euros pagarán casi el 50% a partir de esta cifra. Tiene también un incremento la base imponible del ahorro. La declaración de la renta tiene dos tipos, un tipo que es el tipo general, y después tiene un tipo fijo que es el de las rentas del ahorro, y todas las rentas superiores a 200.000 euros tributarán al 26%. Hasta el año pasado tributaban al 23% y tiene un incremento de 2 puntos. ¿Cuándo puede tener uno un incremento, una renta del ahorro? Pues, por ejemplo, los incrementos de patrimonio. Cuando uno vende una vivienda y no la va a reinvertir, pues si uno gana más de 200.000 euros, a partir de 200.000 euros pagaría algo más de la cuarta parte, el 26%. Estas son dos de las novedades importantes. Hay otra novedad que no es demasiado importante, pero que sí que llama la atención, que es la obligatoriedad de declarar los rendimientos en criptomonedas. Por primera vez, todos aquellos que tengan rendimientos de más de 1.000 euros en criptomonedas, ya las tengan en España o las tengan fuera de España, tienen obligación de declararlas. Incluso si cambian de criptomoneda, esta permuta obligaría a declarar como valor de venta o de permuta el mayor de los dos en las dos criptomonedas que esté trabajando. Bueno, hay ahí una pequeña casuística que este año va a ser por primera vez tratado dentro de la declaración. Carlos, estaba pensando en las personas que nos están viendo y que, bueno, han pasado, por ejemplo, porque nos referimos siempre a la campaña actual, pero que se refiere a los rendimientos del año pasado, al ejercicio de 2021, que ha sido un periodo complicado en muchos aspectos, en la mayoría causado por la pandemia, que ha provocado pues desde ERTES a despidos. Habrá muchas personas que se hayan quedado en paro o que hayan tenido unos rendimientos intermitentes como consecuencia de esa situación. Esto afecta también a la declaración de la renta. Claro, afecta de forma muy importante. Primero porque no siempre uno tiene los certificados acordes con los periodos que realmente ha trabajado o ha estado en ERTE. También muy importante, aquellos que hayan perdido su empleo y hayan tenido una indemnización, garantizar que esa indemnización está exenta de renta o no, dependiendo de una serie de condiciones, tributará o no tributará la indemnización, y por lo tanto es muy importante contar con una persona que haga estas comprobaciones para que el día de mañana no tenga ningún tipo de sobresalto por revisiones de la agencia. Hay que decir que muchas veces se revisan cosas para comprobar que están bien, no solo para sancionar.
Sí, bueno, normalmente cuando recibimos una notificación de ese tipo nos ponemos un poco en alerta, Carlos, pero también tenemos que saber que hay que guardar las declaraciones durante un periodo de 5 años, ¿no? Si no me equivoco. De 4 años. De 4 años. Y son revisables en ese periodo. Sí, no solo hay que guardarlas, en estos momentos con el certificado digital de cualquier persona uno puede rescatarlas de la agencia tributaria, o sea que la digitalización de la agencia es tremendamente extensa y en estos momentos tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer nuestro trabajo al margen de que hayamos realizado nosotros, hayamos cumplimentado o no la declaración de la renta. Por cierto, también se puede presentar en ese formato, ¿no? De forma digital. El 90% se presenta de forma digital. De hecho, y desde hace mucho tiempo, ¿no? A causa de la pandemia. No a causa de la pandemia. Las aplicaciones profesionales desde hace ya yo diría más de 10 años, la totalidad de las rentas que nosotros presentamos lo hacemos de forma telemática, porque además luego tiene una ventaja a la hora de poder, si uno tiene derecho a devolución, pues tendría una capacidad en cuanto a la devolución de ser mucho más rápida. ¿Qué más tienen que saber nuestros espectadores de forma general respecto a esta campaña de la renta, Carlos? Pues hay otra novedad que no hemos comentado, que es la aportación a planes de pensiones. Hasta el año pasado la aportación a planes de pensiones, que se deducía directamente de los rendimientos del trabajo, era de 8.000 euros y este año es de 2.000. Entonces, esto es un cambio muy importante, que ya lo conocíamos, porque evidentemente estas aportaciones se tuvieron que hacer el año pasado, pero que puede tener una influencia importante en las cuantías a pagar. Mi consejo es que si uno tiene cualquier tipo de duda, es mucho más barato acudir a un profesional que jugársela a hacerla mal. No solo porque tiene posibilidades de que le llamen y en un momento determinado no solo le puedan sancionar, sino que gaste tiempo y recursos en poder atender los requerimientos, sino que uno va a tener la certeza, incluso le vamos a pedir, le vamos a recordar parte de estos requerimientos que posiblemente uno no se acordaría porque no hace declaraciones todos los días y que pueden tener cierta trascendencia en pagar, en devolver o en confeccionar de forma correcta. Pues yo creo que eso va a ser lo mejor, consultar a un profesional. Yo lo he decidido desde el minuto 1, porque es primero más barato, seguro, y después pues mucho más sencillo también. Carlos, hay muchas personas que hacen su propia declaración de la renta, pero igual no conocen todas las actualizaciones que se van produciendo, o cambia su situación personal, que eso también puede tener una influencia en el resultado de la declaración. En fin, un montón de cuestiones que pueden consultar con un profesional, como hacemos nosotros cada 15 días en esta sección de Contemiño Laquesis, a los que en este periodo, porque Carlos no volverá hasta dentro de 2 semanas, pues pueden encontrar en la avenida Arlanzón número 35, en Villa Pilar, para entendernos, ¿no, Carlos? Sí. Es la ubicación más exacta. Frente a Hacienda, es muy sencillo. Frente a Hacienda, bueno, en este caso muy oportuno además, frente a Hacienda. Carlos, muchísimas gracias por habernos guiado en esta campaña de la renta. Te vemos en 15 días. Hasta entonces. Gracias. En 8 Magazine, a las 4:43 minutos, nos vamos a ir a inaugurar una sección que nos va a acompañar también con carácter bisemanal y que presentábamos la semana pasada con el director del Colegio Gabrielistas de Aranda de Duero, donde nos vamos a ir para conocer la necesidad de empleadores de trabajadores que hay en la Ribera del Duero y que se pueden formar en lugares como el Colegio Gabrielistas. Captación de talento se llama este reportaje. Presten mucha atención porque está lleno de oportunidades. En España y especialmente en Castilla y León conviven 2 realidades que inevitablemente van de la mano: el envejecimiento de la población y una bajísima tasa de natalidad. El vaciamiento poblacional hace mella en la gente joven y también en las empresas, un problema al que no son ajenos tampoco en la Ribera del Duero. Hay ahora mismo muchísimas más ofertas de trabajo en la Ribera del Duero que gente joven dispuesta a trabajar, porque no hay,
y desde luego esto está suponiendo un problema porque genera un freno al crecimiento de nuestras empresas y desde luego otras inversiones que podrían venir a la Ribera del Duero, a Burgos y a Castilla y León ya no lo hacen porque están descontando la falta de ese talento juvenil, la falta de población en definitiva. Uno de los ámbitos más afectados es el sanitario. No hay enfermeros para los hospitales, no hay médicos para las residencias y desde luego a nuestro juicio no se está abordando a corto plazo con una reprogramación de los estudios universitarios y de grado superior y por lo tanto a corto y medio plazo no queda más que importar ese talento cualificado de aquellos países que ahora mismo disponen. Un ejemplo de esa realidad son las residencias de ancianos y personas dependientes. Ciudad del Bienestar, situada en Aranda de Duero, cuenta con 108 residentes, pero una amplia lista de espera de meses. La sociedad arandina y ribereña demanda más plazas de atención sociosanitarias para los familiares y para los residentes, pero evidentemente una comarca donde no hay profesionales sanitarios no puede absorber la situación que hay actualmente. Para solucionar este problema de falta de sanitarios cualificados, la institución gabrielista de La Aguilera ha llegado a un acuerdo internacional con una universidad de México y 2 de Ghana. Sus alumnos extranjeros llegarán a la Ribera del Duero para trabajar en residencias y hospitales. Poder traer cupos de personas para trabajar en las residencias privadas, públicas y en los hospitales y desde luego en esto pues hay que llamar la atención para que tanto el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y tanto Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación trabajen a una para darle agilidad a todos estos profesionales que ya estamos en conversación para que puedan venir. Pero las demandas van más allá de soluciones basadas en los cupos de profesionales extranjeros. Aranda de Duero quiere que la futura Facultad de Medicina de la provincia, una clásica reivindicación académica, se posicione en la capital de la Ribera del Duero. Esa facultad generaría una gran revolución demográfica juvenil. Esa Facultad de Medicina es necesaria, una más en Castilla y León, y yo creo que Aranda de Duero es una firme candidata a que tenga esa Facultad de Medicina. Estamos a la espera de que la Administración lo haga y si no, pues no costaría demasiado que alguna universidad privada se fijara en Aranda de Duero porque hay edificios públicos y privados, al menos los necesarios para crear un gran proyecto de facultad de medicina con la sanidad pública, la sanidad privada y las residencias. Aranda de Duero merece esa revolución demográfica, desde luego Burgos ya tiene otros grados universitarios y Aranda de Duero debe y va a reivindicar, bajo mi punto de vista, que ese grado en medicina sí o sí venga a la localidad. La institución gabrielista lleva muchos años siendo fiel al objetivo de fijar el talento en la Ribera del Duero. Además del sanitario, hay otros sectores que requieren un gran número de profesionales cualificados en sus plantillas. El grueso del tejido empresarial de la zona es el sector vitivinícola por la zona en la que nos encontramos, también el sector del metal, con una amplia demanda de mano de obra cualificada en ese rango, y también la parte de sanidad, que necesita personas cualificadas, así como también la parte de industria alimentaria, no solo de vitivinicultura, sino de panadería y pastelería. Dentro de su oferta educativa, destaca la formación de trabajadores en el Centro de Formación Profesional. El Centro Integrado de Formación Profesional tiene la Escuela de Soldadura, ¿vale?, de la rama industrial, que por supuesto tiene una inserción laboral del 100% y es un empleo con una demanda tremenda, ¿vale? Luego también la Escuela de Enología con el grado medio de elaboración de vinos y aceite de oliva y el grado superior de vitivinicultura, que obviamente también son estudios bastante demandados en la Ribera del Duero, ya que estamos en una región vitivinícola. Y estos estudios incluso los tenemos online, ¿de acuerdo? Vitivinicultura online, por ejemplo, también el ciclo formativo de grado superior de educación infantil, que también se imparte online. Es decir, hemos apostado por la formación online en algún caso, en algún momento, pero
siempre también volviendo a lo presencial para, como decíamos al principio, fijar talento y fijar a la población en este entorno que es más bien rural. También ofrecen la formación a empresas de la Ribera del Duero para aquellos que necesiten reciclarse en contenidos laborales. Seguir formando a las personas que ya trabajan y que de alguna manera pues, obtendrían una formación pues, más cualificada y por tanto se quedarían trabajando pues, en el entorno empresarial. Los certificados de profesionalidad abarcan sectores de actividad con gran auge como es el tecnológico. De hecho, el próximo curso se iniciará el grado superior de automatización y robótica en el Centro Integrado de Formación San Gabriel. Entonces nosotros pensamos que ahora lo que tenemos que hacer es pues, precisamente apostar por esos ciclos formativos, como es el de automatización y robótica, que es un grado superior pues de la industrial claramente, y que será, esperamos, concertado este curso que viene, en el año 2022-2023, y así fijar ese talento, fijar esa población en la industria de Aranda y de la Ribera. Los retos en la educación y formación de esta institución pasan siempre por la excelencia y al lado de la administración y las empresas. Teniendo siempre en cuenta pues qué es lo que se necesita. Y entonces nosotros lo que hacemos es pues precisamente eso, ¿no? Valorar, evaluar qué se necesita y hay que hacerlo ya, porque el futuro está aquí, es ahora. La institución, con el apoyo de la Diputación de Burgos, también ofrece la posibilidad de formar a sus alumnos en el extranjero, a través de proyectos como Burgos in Motion, para aumentar la empleabilidad y mejorar las expectativas laborales de ese talento juvenil. Continuamos en el ámbito de la educación, pero desde otro punto de vista ahora. Nos vamos hasta la Universidad de Burgos, donde hace algunas semanas ya, el pasado 25 de febrero, después de las elecciones celebradas, resultaba elegida presidenta del CAUB nuestra siguiente invitada, del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, Gemma Moradillo. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes. Buenas. Gemma estudia cuarto del doble grado de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Burgos y es la nueva presidenta del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos. Este es un órgano, de hecho, estábamos charlando tú y yo sobre el mismo, que yo no sé si es muy conocido, no ya fuera de la universidad, incluso entre los propios estudiantes. Bueno, me imagino que conocido sí, Gemma, pero no sé si se le da la importancia que tiene que tener. ¿Tú qué opinas? Tú ya sé que crees en él porque por eso te has presentado, claro. A ver, pues la verdad es que los estudiantes en general saben qué es, pero no saben muy bien qué funciones tiene o para qué sirve, o si realmente se hace algo o no se puede llegar a nada. Pero sí que hay otros estudiantes, sobre todo los que empiezan de nuevo en primero, que todavía no saben lo que es. O sea, a fin de cuentas, cuando ya estás en tercero o cuarto, tienes idea de lo que pasa en la universidad, pero cuando llegas de nuevo del instituto es completamente diferente la estructura de la universidad. Entonces, pues sí, hay un poco de déficit de información. Se lo explicamos, ¿te parece? A los que están fuera del ámbito universitario y no lo conocen, oye, a los nuevos o a los que estén ahora mismo, ¿no?, terminando secundaria y van a empezar la universidad el año que viene. ¿Para qué sirve este órgano? ¿Por qué decimos que es tan importante? Vale, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos es el órgano de representación de todos los estudiantes a nivel de la universidad. Cada clase tiene un delegado y esos delegados conforman un grupo de delegación de cada facultad y luego hay un consejo de representantes de cada facultad. Entonces, normativamente se supone que la competencia la tendría este consejo de representantes para elegir a los miembros del CAUB, pero en la práctica no se hace así. Cada facultad elige, conforme a su organización interna, a 2 representantes por cada titulación oficial que exista para ir al CAUB. Y dentro del Consejo de Alumnos lo que hacemos es elegir una directiva y una comisión permanente, que es un miembro en representación de cada facultad existente, aparte de Milanera y Río Vena, que tienen uno por cada escuela,
y de ahí somos los representantes de todos los alumnos. Tenemos competencias para mediar con rectorado para solventar los problemas que existen en la universidad. O sea, somos el máximo órgano. Vamos a solventar esos problemas. ¿Cuáles son los problemas a los que os enfrentáis ahora mismo los alumnos de la Universidad de Burgos? Sé que son muchos, ¿eh? Sí, son muchísimos. Nosotros empezamos con una lista que pensábamos que eran nuestras prioridades, pero han surgido más. O sea, cada día es una cuestión nueva. Nosotros comprendemos que la Universidad de Burgos es una universidad joven, que tiene una estructura de base muy buena, pero que no se adapta a la ciudad de Burgos, el alumnado, porque en verdad somos una universidad pequeña. Entonces las normas a veces están conformadas para las grandes y a las pequeñas no las hacen mucho caso. Entonces tenemos problemas de normativa, tanto a nivel nacional como de Castilla y León, como dentro de la propia universidad. Porque claro, el sistema de representación estudiantil que tienes en una universidad grande no se puede adaptar directamente a una pequeña. Y eso surge problemas. Por eso una de las principales medidas a nivel interno es reformar nuestro reglamento para que puedan estar los alumnos online, que actualmente están en un limbo, que sí que están introducidos en la práctica, pero en la norma no se contempla. Luego cuestiones de... Y acortar los plazos, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Gemma, porque vosotros habéis sido elegidos el pasado 25 de febrero, la directiva a la que tú representas, y claro, estamos ya a mitad de curso cuando llega ese momento y sin embargo vuestra legislatura, por así decirlo, terminará también con el curso o bueno, de forma oficiosa cuando se elija nuevos representantes del CAUB. Quiero decir que el ritmo no va compasado al ritmo del curso y de la universidad. Claro, para poder llegar a CAUB y a las elecciones de la directiva de CAUB que se hacen cada año, primero hay que elegir a estos delegados o al consejo de representantes de cada centro. Eso tarda un plazo y si se retrasa esas elecciones internas dentro de cada facultad, también repercute en el CAUB. Entonces, nuestra legislatura actual va a tener una duración máxima de 6-7 meses. Si conseguimos que las elecciones se hagan antes, que es algo que ya hemos hablado con rectorado, permitiremos a la siguiente directiva tener un plazo más amplio para poder actuar. Si no, van a verse como nosotros, que en 5 meses, con las vacaciones que hay, no puedes llevar a cabo todas las cuestiones. ¿Qué objetivos os habéis marcado que tenéis que desarrollar, insistimos, en un periodo muy corto, de 6 meses? ¿Cuáles son los principales? Porque claro, cuando llegas con esas limitaciones temporales, las ideas os sobran, me consta, pero hay que priorizar, ¿no, Sí. Gemma? Vale, en primer lugar, reformar el reglamento, como ya hemos dicho. Después, nuestra directiva tiene la perspectiva de que sea democrático. Hay veces que es muy difícil llevar las quejas que se dan dentro de una propia clase en cualquier facultad y que lleguen arriba. Porque claro, si no nos llegan a nosotros, hay veces que no podemos actuar. Primero, democratizar, hacer que toda la gente que está dentro del CAUB pueda trabajar y ser un portavoz de los problemas que haya en sus diferentes clases, grados y facultades, y hacer grupos de trabajo para que el trabajo que pueda corresponder a 3 personas se pueda hacer entre 70, que da unos resultados muchísimo mejores. Entonces, esas son las líneas internas. Después, en líneas externas, está, aparte del trabajo diario que nos surge, de los problemas cotidianos, por así decirlo, nos preocupa la regeneración de la docencia, porque actualmente los docentes en la Universidad de Burgos, por temas de normativa nacional y presupuestos de Castilla y León, hay una gran tasa de profesores asociados. Los profesores asociados no son fijos, entonces compatibilizan su docencia en la universidad con otros puestos de trabajo. Y su capacidad de mostrar un voto o su palabra dentro de los órganos de representación de la universidad es limitado. Entonces, en primer lugar, en cuanto a la docencia, garantizar que pueda haber un relevo generacional, que ahora mismo está en duda. Después, el plan de sostenibilidad, que ahora con la situación de guerra, crisis climática, etcétera, etcétera, se está impulsando desde la propia universidad un plan de sostenibilidad. Lo que tenemos que hacer desde CAUB es garantizar que ese plan no afecte de forma negativa a los estudiantes, sino que participen en él y puedan llevar a cabo todas las medidas y todas las acciones que puedan proporcionar un apoyo, pero que no juegue en nuestra contra. Después, el plan de igualdad. En la Comisión de Igualdad también tenemos representantes y
van a proporcionar ideas para que se lleven a cabo. Después, temas políticos que se llevan en torno a la universidad y el ayuntamiento, como pueden ser las barracas, el recinto ferial. Sí, el futuro recinto ferial que se ubicará donde estaban en los antiguos terrenos de CLH y que están pegados a la universidad, ¿no? Sí, en eso el CAUU lo que tenemos que hacer es evitar, o sea, es una decisión del ayuntamiento, nosotros no podemos entrar en ello, nuestro rectorado tampoco puede entrar en ello, pero sí que lo que podemos garantizar es que si se van a dar esas condiciones, se establezcan los dispositivos necesarios para que perturbe lo menos posible. Y después hay una función que yo, por ejemplo, quiero valorar desde el punto de vista de la comunicación en general, no solo la nuestra, la de la 8 Burgos. Al final, muchas veces hablamos de cuestiones relacionadas con la universidad o con los alumnos sin tener una portavocía concreta. Ese papel lo ejercéis vosotros, sí, respecto a los medios de comunicación, por ejemplo. Muy recientemente ha habido unas declaraciones para vosotros desafortunadas de algunos profesores de la Universidad de Burgos, en las que se os acusaba poco menos de plagio, ¿no? A causa de la utilización de ciertos portales para presentar trabajos. Es un tema complicado, pero cuando queremos conocer el punto de vista de los alumnos, pues acudimos a la CAUU. Respecto a esa polémica, por ejemplo, ¿qué tenéis que decir en favor de toda la comunidad de alumnos de la Universidad de Burgos? Y ya no solo de los alumnos, sino de la propia universidad. Vale, es un tema complicado. Sí. Vale, para poder hablar de ello hay que estar dentro de la propia enseñanza, porque no es lo mismo plantearlo sobre el papel que después ir a cada clase y ver cuál es el problema. Porque eso hay veces que desde el rectorado, desde los órganos administrativos de la universidad no se ve. A ellos solo le llegan papeles, pero no están en cada clase. Vale, hay de que diferenciar lo que es el plagio, que es copiar cosas sin citarlas en tus trabajos o en cualquier cosa, o copiar a un compañero y presentarlo como tuyo, y lo que es encargar a alguien a cambio de un precio para que te haga un trabajo. En la parte del plagio actualmente hay sistemas de detección. En la universidad utilizamos Turnitin, que es un programa informático que escanea tu texto y lo compara con otros textos, ya sea de otros compañeros que lo han entregado o a través de internet. Y que son bastante precisos, esos sistemas. Sí, y se utilizan. Lo que pasa es que eso tiene que tener una supervisión por parte del docente. A ti solo te aparece qué parte del texto se ha copiado de otro sitio, pero eso no significa que sea plagio, porque yo, por ejemplo, en Derecho, puedo ser necesario que diga el artículo 1 de la Constitución Española, eso va a saltar como plagio. Y te va a decir, aparece en tantos portales, pero eso no es así. O sea, yo puedo, obviamente, en un texto jurídico, tener que mencionar la Constitución, claro, no por ello estoy copiando. Y de hecho, debes citarlo textualmente, porque si no, sí que estarías cometiendo una irregularidad. Claro. El problema en ese sentido es que en la universidad actualmente no cuenta con una normativa al respecto de la utilización de estos sistemas de antiplagio. Hay recomendaciones, pero no se llevan a cabo o no se utilizan en todos los casos. Entonces, para nosotros supone un problema, porque si a mí en un trabajo me dio Turnitin mi nombre, Universidad de Burgos y el título del trabajo, y era un margen que si superabas un 10% de plagio detectado por Turnitin, el docente no entraba a valorar el trabajo, no lo comprobaba, no lo corregía, tenías un 0. Eso es injusto, porque yo no puedo cambiar mi nombre. Bueno, es injusto, pero se puede argumentar bastante, se puede demostrar, Gemma, si te empeñas. Sin embargo, la otra parte a la que te referías es un poco más complicada, ¿no? Encargar un trabajo a un tercero o a un portal, o bueno, que esas cosas siempre han existido también, sí, pero ahora es un poco más sencillo. Sí, no, porque al igual que aumentan las formas de plagiar o de contratar, también aumenta y se mejoran las formas de detectarlo. En lo que hacían referencia a trabajos de TFG y de doctorado, no es que yo vaya un día y presente a un profesor, a mi tutor, el trabajo y ya está. Cada alumno, cuando hace el TFG y el doctorado, tiene un tutor académico y es él el que le revisa el trabajo diario que realiza, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu profesor sabe si has trabajado o no. Es más, en algo en que no caben las declaraciones, en lo que no incurren, es en que en la Universidad de Burgos hay ramas de ciencias, de ingeniería, y el trabajo que realizan es en laboratorios, en talleres, y todo ese trabajo que realiza el estudiante para lograr redactar su TFG,
o su trabajo de fin de máster está efectivo. O sea, entras a una hora, sales a otra hora, has hecho estos procedimientos. Eso se puede comprobar perfectamente. No es plagio. Ahí no cabe contratar a alguien para que vaya al laboratorio por ti. Es algo que no tiene fundamento. O sea, si hubiesen llegado con un informe en el que diga, mira, hemos detectado esto, esto y esto, y pasa en esta carrera y en esta carrera. Joder, se toman las medidas necesarias, pero son generalizaciones a todo el estudiantado que no son ciertas, que no hay pruebas, que no tienen sistemas para decir, mira, esto es así o no es así, y que en lugar de proponer medidas para que no ocurran o decir, vamos a mejorar las existentes, han cargado contra nosotros, y eso no es así. Además, en las declaraciones se dice que los estudiantes actuales salimos con mucha menos preparación que antes. En eso no es porque yo copie un trabajo, porque un trabajo, el de TFG, lo haces después de 4 años de carrera. Yo no puedo pasarme 4 años de carrera copiando para sacarme la carrera. Y en la Y que también llegáis con menos preparación a la universidad. Claro, ese problema es previo a la universidad, si es que existe. Pero no es cierto. Problema. O sea, el nivel de exigencia, tanto en bachillerato como en cualquier sistema de acceso a la universidad, como en la propia universidad, es altísimo. La carga de trabajo académico que tenemos los estudiantes es muchísima. Actualmente, que vamos a empezar los exámenes, tenemos exámenes parciales de cada asignatura, trabajos de cada asignatura, clases prácticas de cada asignatura, la propia docencia, más luego dedicarte al estudio. La carga de trabajo y los conocimientos que adquirimos son iguales o superiores que antes. Lo que pasa es que el sistema de docencia a nivel general, a nivel de España y a nivel mundial, se basa en que nosotros memoricemos cosas. A mí no me hace falta actualmente en mi carrera memorizar cosas. Yo voy a tener siempre la Constitución delante para saber qué pone, o el Código Civil. Lo que hay que dar herramientas a los alumnos para que puedan ellos mismos desarrollar su capacidad laboral. Gemma, creo que solo tu presencia y tu discurso ha explicado la importancia de no solo de tener un consejo de alumnos, sino de tener una buena representación en el colegio, en ese consejo de alumnos de la Universidad de Burgos. Nos quedamos sin tiempo, pero espero que seáis esos interlocutores a los que yo me refería hace un ratito, hablando de la representación de los alumnos, también fuera del ámbito de la universidad, por ejemplo, respecto a los medios de comunicación. Te doy las gracias por haberme acompañado esta tarde y espero que cumpláis la mayoría de los objetivos, lo que el tiempo os permita, que no tenéis mucho. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. En 8 Magazine tenemos que hacer un alto en el camino. Tras la publicidad empezamos a hablar de Semana Santa. Hasta ahora. Son las 5 y 12 minutos, 13 ya. Seguimos en directo en 8 Magazine. Vamos a empezar a hablar de Semana Santa. Mañana les contaré con más detalle y de la mano de Gerardo de Mateo la programación especial que prepara la 8 Burgos para estos días de Semana Santa, en las que se retoman todas las citas de Semana Santa en la capital y en la provincia, y que tendrán un reflejo en la programación de esta casa, en un programa que se va a llamar Púrpura Tempus y que arrancará el viernes de Dolores, en la misma hora en la que realizamos habitualmente en la Magazine, pero son días especiales y programación especial también. Lo dicho, mañana estará Gerardo de Mateo en el plató para explicarnos en qué va a consistir ese espacio y qué citas de la Semana Santa vamos a cubrir en los próximos días, porque va a ser Gerardo el encargado de coordinar ese programa. Pero hoy nos vamos a adelantar un poco a todas esas citas para hablar de la Semana Santa de Roa, que sí será una de las paradas de la 8 Burgos esta Semana Santa. Concretamente estaremos en Roa el día de Jueves Santo para vivir su procesión de los pasos, y de esta cuestión y de otras relacionadas con la Semana Santa de Roa vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado, Juan Antonio Casín. Forma parte de la Cofradía Santa Veracruz de Roa,
y le gusta mucho la investigación documental, así que sabe mucho de la Semana Santa de Roa. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es así, ¿no? Juan Antonio, me has contado que, bueno, entre tus aficiones está la investigación documental. Sí, es un proceso de muchos años ya, que empecé desde niño, de monaguillo, y cuando vine a Burgos empecé a andar en archivos y demás, y bueno, hasta el día de hoy, y siguiendo. Bueno, pues nos vamos a aprovechar de esa investigación en los próximos minutos para hablar de la Semana Santa de Roa, que tiene las citas tradicionales de todos los lugares y algunos rasgos peculiares también. Vamos a empezar hablando de las citas, si te parece, más tradicionales. Arrancáis las celebraciones de Semana Santa el Domingo de Ramos, Juan Antonio. Sí, así es. A estas horas ya está cortado el romero del monte, que va a servir para los ramos de este domingo, y bueno, pues no creo que sea en este caso muy distinto de otros lugares, la procesión de la borriquilla con los ramos de romero y la misa siguiente. Lo que sí es más peculiar es el miércoles, ¿verdad? Exacto, Me decías. el Adelante. miércoles, que yo sepa, y solo en Roa, o bueno, en algún sitio más, pero de por aquí de la comarca, se realiza el paso de la cruz en la antigua parroquia de San Esteban, donde se situaba la cofradía de la Santa de Veracruz, que es quien organiza la Semana Santa. Un hermano de la Junta de la Cofradía pues hace pues el recorrido por dentro de la iglesia a oscuras y pues un poco recordando el Vía Crucis del Señor. Entonces lleva sobre sus hombros la cruz y hasta que se la pone al paso del Señor. Quienes lo hemos realizado alguna vez, pues es una cosa que no se nos olvida, al margen de mayores o menores sentimientos, y realmente es emocionante tanto para quien lo hace como para quien lo ve. Nos decías que esa es una celebración bastante peculiar, ¿no? Que tú sepas, solo se realiza en Roa. ¿Conocemos el origen de esa cita? Documentalmente no, pero se sabe, eso sí, que es documentalmente en este caso, que es muy antigua, porque la cofradía de la Santa Veracruz ya está localizada en el siglo XVI y bueno, pues había una serie de costumbres, llamémoslo también rituales, que algunos se han ido perdiendo por la lógica de los tiempos y otros pues han variado. Se realizaba el paso de la cruz, cosa que, ya digo, es bonita para quien creemos en ello. Y bueno, pues a veces la cosa, pues había también gente que se disciplinaba así, bueno, pues era una manera de expiar un poco sus pecados y bueno, también estaba la parte, llamémoslo, festiva, que eran las colaciones, que ahora, por ejemplo, consisten en aceitunas, pan y vino, pero antiguamente pues se daba una especie de turrón hecho a base de miel y piñones, y una limonada, que le llamaban el hipocrás, que era una cosa bastante... un refresco, en definitiva. ¿Y ya no se realiza esa limonada? La limonada sí. Ah, claro, es que yo tenía entendido que la limonada sí... Sí, pero a título individual, ya no se da como colación. Vamos a la cita del Jueves Santo, Juan Antonio. Nosotros ya les avanzo que en la 8 Burgos lo vamos a recoger, estaremos allí. Es una procesión que se realizará a las 9 de la noche y en la que participan todos los pasos de Roa, ¿no? Esa es su principal característica. Sí, la procesión de los pasos a las 9 de la noche, ya casi en noche cerrada, depende de años, parte de la antigua parroquia de San Esteban, donde se guardan los pasos de Semana Santa, y bueno, participan todas las cofradías de Roa. Cada una de ellas lleva un paso portado por diversos cofrades con sus uniformes y hábitos, y cierra la procesión pues la cofradía de la Santa Veracruz con su cruz de madera, que es la insignia principal.
Hay una otra peculiaridad de la Semana Santa en Roa, que yo desconozco si se realiza en otros puntos de la provincia, creo que no. Me refiero a los sayones, que son unos cantos que se pronuncian en esa procesión, en la del Jueves Santo, también en la del viernes se realizan, aunque es una procesión del silencio la del viernes, y bueno, se rompe un poco espontáneamente con esos sayones, pero háblanos de esta figura. ¿Qué son los sayones? Tienen un origen muy antiguo. Yo he leído, corrígeme por favor, Juan Antonio, si es verdad que se atribuyen a Lope de Vega su composición. Eso se dice, sí. Lope de Vega, monstruo de la naturaleza, que le llamaba Cervantes, pues no era ajeno a estos autos de no solo teatro festivo, sino también teatro religioso y poesía de todo tipo, bueno, como bien se sabe. Se sabe ciertamente por lingüistas que es un texto del siglo XVI, más o menos, de la época de Lope de Vega. Y bueno, pues hay una tradición, sinceramente, a falta de documento, es una tradición que siempre se ha comentado. Los sayones, pues se refiere era una manera despectiva de llamar un poco los esbirros que llevan a Jesús al suplicio, de saya, de sayón, ¿no? Aunque iban ahí vestidos ahí con sus túnicas y bueno, pues era un poco una representación de lo que fue la pasión del Señor. ¿Y cómo se realizan? ¿Surgen de forma espontánea? ¿Hay un orden? Lo canta todo el pueblo. Son estrofas de 6 versos, así con una música monótona, pero bonita y tal vez un poco repetitiva, y la letra pues muy emotiva y dramática, claro. Pues estamos hablando de un proceso, una pasión y una crucifixión. Detalla todos los momentos de la pasión y la crucifixión a lo largo del texto, ¿no? Y se va cantando a medida que se procesiona, Juan Antonio. Sí, se canta, pues, es más, a veces hay varios grupos, unos al principio de la procesión, pero bueno, normalmente van acompasados y si las cosas se cantan bien, pues es una cosa que realmente llama la atención y que es propia de Roa, porque eso sí que con esa letra que digan dónde se canta, que no. Es el único lugar que conocemos en donde se realizan estos sayones. En la procesión de los pasos del Jueves Santo salen 8 pasos, no sé si lo hemos explicado, y el viernes se realiza otra procesión, esta vez la del silencio, entiendo que en silencio absoluto, Juan Antonio. Sí, es pues muy solemne y te deja un poco encogido realmente, así con noche cerrada. Últimamente pues viene alguna banda de cornetas y tambores que da más dramatismo y más solemnidad al acto. Antiguamente los niños de la escuela iban vestidos de angelitos con velas y era una cosa también pues emotiva para los niños, también eran partícipes. Ahora, bueno, pues ahora es de otro modo y la verdad es que, bueno, pues no desdice nada de otras grandes poblaciones. Hemos repasado algunas de las principales citas y más que se realizan de forma única en Roa, como el miércoles, los sayones en Jueves Santo, la procesión del silencio el viernes. ¿Cómo es el resto de la Semana Santa en Roa? Bueno, pues pasado mañana, que es el viernes de Dolores, pues ya empieza conjugando un poco lo religioso y lo profano, que como debe ser, que tampoco no están reñidos, pues empieza la temporada alta de la bacalada estilo taberna, que eso
que eso también merece tema Claro, pero es aparte. que la Semana Santa tiene asociados su gastronomía también, ¿no? Antes has hablado de las colaciones que se ofrecían el miércoles, eso ha cambiado un poco, pero se sigue realizando la limonada con carácter particular y las bacaladas. Y también se juegan las chapas, me han dicho. Sí, el jueves. ¿Solo el jueves? Sí. Esa es una tradición también. Sí, es una tradición pues, de siempre. Se pide permiso y se hacen las cosas. Y bueno, pues ya digo, desde el Viernes de Dolores hasta el primer día de Pascua, pues es una serie de días con actos comunes a otros sitios, como por ejemplo, yo qué sé, la Hora Santa, la Vigilia Pascual, el Rosario de la Aurora del sábado, y el Vía Crucis y la Misa de Resurrección. El lunes de Pascua es festivo, es fiesta local en Roa. Ajá. Y hasta hace poco ha habido la costumbre de que los monaguillos pasaban por bendiciendo las casas del pueblo y cantando también una copla antigua que siempre se ha dado, y la gente pues les recibía bien, como tiene que ser a los niños. Decía, bendecid las casas, majo, les daban unas pastas o unos huevos para que merendasen. Juan Antonio, estoy pensando en que a veces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas relacionados con la despoblación, pues nos ocupamos de temas esenciales como la sanidad, la educación, las infraestructuras, que son importantísimos. Pero también la despoblación y el envejecimiento que padecemos en provincias como la de Burgos tienen su reflejo en la tradición cultural o en las celebraciones como pueda ser la Semana Santa. Cuando te has referido a algunas tradiciones que han ido desapareciendo, ¿tienen que ver con eso? Cosas que se han ido perdiendo, ¿tienen que ver con que, bueno, pues cada vez hay menos gente en general, no solo en los pueblos, también en la capital, ¿no? Y complica un poco esas celebraciones, aunque por las imágenes que estamos viendo, que por cierto corresponden al año 2015, que ya ha llovido, el apoyo y la participación de toda la gente en Roa es importante. Sí, últimamente, desde que empezaron a participar todas las cofradías, pues hombre, la Semana Santa bien estaba antes, pero hay más auge, claro, más cofrades, más gente joven incluso. No es que haya, al margen de que haya muchos o pocos, a mí me alegra ver, por ejemplo, muchos cofrades jóvenes y, nunca mejor dicho, arrimando el hombro para llevar los pasos, que hubo que, como en todos sitios, ha habido a lo mejor algún año crítico que decías, no hace falta gente para llevar los pasos, pero últimamente no se da ese problema. Luego, de las tradiciones, pues eso depende un poco de todos, de chicos y grandes, porque oye, todos cuando tenemos 20 años a lo mejor estamos un poco a otras cosas más que a las tradiciones antiguas, eso es así. Pero cuando tienes 40 años o más, pues de ti depende. Ya tú sabrás si te gusta conservar las tradiciones, pasas un poco de ellas o no. Entonces, es responsabilidad de todos. Yo me he dado cuenta, en general, no ya en mi pueblo, en todos sitios, que cuando a una persona la das un poco la cosa ya hecha, un poco preparada, mira, se va a hacer una feria, se va a hacer tal acto, tal festival, entonces la gente sí participa. Pero lo que les cuesta es un poco arrancar. Bueno, en este caso, como vemos, las tradiciones están bien preservadas, tanto las tradiciones de los sayones como la procesión de los pasos que compartiremos con todos ustedes, y un montón de citas de la Semana Santa en Roa. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, por haberme acompañado esta tarde, que tengáis una Semana Santa tan intensa como las que hemos visto, y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y allí os esperamos, bienvenidos. En 8 Magazine nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica y continuamos después. Consultamos con nuestro experto, Daniel Ángulo. En la imagen del satélite de hoy podremos apreciar muy bien cómo el norte y el oeste de la península ibérica estaban prácticamente libres de nubes, y seguían las nubes, eso sí, en el sureste. Eso ha favorecido los cielos despejados, que esta mañana amanezcamos con heladas generalizadas, aunque al no soplar viento el ambiente era más agradable. Y ya mañana, en la situación prevista, cambio de situación. Se corta la entrada de vientos del norte y empiezan a entrar vientos del suroeste.
Eso va a hacer que mañana lleguen nubes al oeste de la península ibérica e incluso lluvias a Galicia, y que aquí esos vientos del suroeste favorezcan un ascenso notable de temperaturas en nuestra provincia. En concreto, en el norte mañana en toda la zona de Merindades habrá nubosidad variable, pero con temperaturas altas, al entrar, como digo, y arreciar esos vientos del suroeste. Máximas que pueden llegar hasta los 20 grados en el Valle de Mena. Por el Valle del Ebro las máximas se quedarán sobre 18 grados, ya no habrá heladas, las mínimas entre 2 y 3 grados. Por el condado de Treviño, por la Bureba y por el este habrá nubes altas con buenos ratos de sol y temperaturas agradables en las horas centrales, máximas de 16-17 grados y mínimas de 2-3 grados, ya sin heladas al amanecer. En el centro y el oeste, la influencia de esos vientos húmedos procedentes del Atlántico, vientos como veíamos en el mapa del suroeste, favorecerán la nubosidad de tipo bajo o nubes estratiformes, que serán persistentes durante buena parte del día. Pero a pesar de las nubes, el ambiente será agradable mañana, máximas de 16 grados en la capital, 17 por los valles del Pisuerga, por el Arlanza. En el sur, nubes altas y medias, ya sin heladas al amanecer, mínimas de 2 a 4 grados y máximas de 15 grados. Y en la sierra tendremos algunas nubes, pero eso no impedirá que las temperaturas sean suaves al mediodía, con máximas de 15 grados, mínimas de 1. En Burgos capital mañana tendremos más nubes, algo que impedirá las heladas, pero que no impedirá, por otra parte, que suban las temperaturas diurnas, que serán suaves al mediodía. Para el viernes esperamos la llegada de un frente con algunos chubascos débiles, sobre todo por la tarde y por la noche. Y ya para el fin de semana e inicio de Semana Santa, ambiente primaveral total. Ojo, el domingo máximas incluso por encima de 20 grados en Burgos. Ayer tuvimos nubes altas por la tarde y eso propició un nuevo candilazo, un atardecer bonito. Y nubes altas que también se vieron en el Valle de la Arlanza, en la localidad de Paules del Agua, a través de esta bonita fuente. Y ya la primavera, a pesar de las heladas, con el sol, se está manifestando en las praderas. Han aparecido los dientes de león, las chiviritas y las hormigas rojas están en plena actividad en sus grandes hormigueros. Daniel Ángulo estará mañana aquí en el Plato de 8 Magazine para abrir su espacio Respira Burgos, en el que vamos a repasar al detalle el pronóstico del tiempo respecto a Semana Santa. Nos lo prepara Daniel Ángulo en estos momentos y ya nos advirtió la semana pasada que lo iba a traer detallado. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Tras la publicidad, continuamos en 8 Magazine, recibiremos a Alicia Benito, conectaremos con Alicia Benito, que está preparando una nueva expedición de Payasos sin Fronteras. Se van a ir hasta Polonia para actuar para los refugiados ucranianos. Se lo contamos enseguida. Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 5:37 minutos. En los próximos minutos vamos a hablar de la guerra de Ucrania y sobre todo desde el punto de vista de las personas que más la sufren y que probablemente menos la entienden. Me refiero a los niños que han tenido que sufrir las consecuencias de la guerra directamente y salir de su país. Muchos de ellos se encuentran ahora mismo en la frontera de Ucrania con Polonia, en una situación, como ustedes saben, pues muy delicada y con, sobre todo, desde el punto de vista de los niños, con mucho miedo en el cuerpo. Bueno, pues a ellos, a intentar paliar su sufrimiento y sacarles una sonrisa, se dirige la expedición que va a partir el próximo lunes, en día 11, hacia esa frontera de Polonia con Ucrania. Una expedición formada por 4 payasos de la ONG Payasos sin Fronteras, entre ellos la payasa burgalesa Alicia Benito, que me acompaña esta tarde a través de esta videollamada de Zoom. Alicia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ahí voy como Fifi. Sí, ¿vas como Fifi? Sí. Y vas normalmente con una que se llama Clementina, pero Fifi es un nombre muy sencillo para todo el mundo y no tiene sílabas raras.
Vamos a hablar de esas cuestiones relacionadas con las barreras culturales, idiomáticas, pero quiero contarles a nuestros espectadores, Alicia, que tú formas parte de esta expedición con otros 3 payasos que vais a viajar del 11 al 24 a esa zona. Esta es la tercera expedición que organiza Payasos Sin Fronteras en esta guerra de Ucrania, pero para ti concretamente no es una experiencia nueva. Tú ya estuviste en ese mismo lugar hace unos cuantos años, en 2018, cuando se produjo la primera crisis, podríamos decir, de lo que ha derivado en un conflicto como este. Estuviste en la zona del Donbass, que es de donde ha partido toda esta guerra y la invasión rusa, y ya viviste una experiencia similar a la que vas a vivir en los próximos días, ¿verdad, Alicia? Bueno, es una experiencia diferente, entre otras cosas, porque desde el 2014 Ucrania ya tiene un conflicto bastante fuerte con guerras y bombardeos desde el 2014. Entonces nosotros fuimos a la zona de contacto entre territorio controlado por Ucrania, digamos, y la zona independentista del Donbass. En toda esa línea de contacto entre los independizados y los no independizados, los bombardeos se hacían cada noche. Entonces, claro, lo de guerra ahora nos suena a los que hemos estado allí viendo a todos los 2 millones, casi 2 millones de desplazados en el propio país que había de ese conflicto, pues son los niños y las familias que visitamos en Ucrania hace 4 años. O sea que para mucha de esta gente, que nos hace pensar, pues que si ya sufrían suficiente, pues ahora ¿qué más les queda, no? Si antes estaban desplazados en su propio país, pues muchas de estas personas ya ni siquiera pueden desplazarse a otro sitio de su país para huir de conflicto, porque han tenido que salir directamente del país. O sea que pues más gente sufriendo, claro. Alicia, vuestro trabajo tiene mucho sentido en cualquier escenario, en un escenario convencional, con niños a salvo, pero también tenéis una faceta terapéutica, con tu faceta como payasa de hospital. En este contexto, en una guerra como a la que vais a acudir, de la que los niños vienen ya emocionalmente muy afectados, vuestro trabajo adquiere un significado todavía más grande. ¿Cómo vivís eso? Bueno, pues supongo con mucha fortaleza, y también es muy diferente ir a ver que ir a hacer algo por ellos. Entonces, en el rol de Payasos Sin Fronteras, pues vamos a ofrecer lo mejor que sabemos hacer, que es actuar para ellos. Además, en un público, lo que nosotros recordamos, que entra en calorcito poco a poco, o sea que nos reciben un montón de niños muy serios y al final del espectáculo se levantan, saltan, bailan. O sea que la verdad es que es muy gratificante y esperamos poder contribuir a paliar ese estrés de ahora, algo que está tan magnificado y que es tan reciente, ¿no? Como salir de tu casa con una maleta y no saber cuándo vas a volver. Es una situación muy dura, pero bueno, esta es también un poco, cuando hablamos de payasos de hospital, hablamos de terapia, esto también es un poco terapia emocional para esos niños. ¿Os preparáis de alguna manera, Alicia? Porque hay una serie de condicionantes a los que te referías al principio, que es, por ejemplo, la barrera del idioma. Eso es algo que los payasos profesionales como vosotros superáis bien, pero que hay que trabajar. Y ¿cómo se trabaja esa parte? Pero también la parte emocional. Son niños, vuestro público, son niños que están en una situación muy complicada, que vienen de sufrir mucho y que continúan haciéndolo justamente por esa incertidumbre a la que te referías, ¿no? Pues una de las cosas básicas de Payasos Sin Fronteras es el humor blanco, y no basar todo tu espectáculo o lo menos posible en la palabra. Entonces todo lo que hacemos es bastante visual. El humor blanco también quiere decir que son gags que son internacionales, que no ni culturalmente, o sea, que no están sujetos a un tipo de cultura, ni son, o sea, el humor que haces no tiene que venir con religiones ni con culturas ni con tal, sino con muchas veces la propia debilidad humana, con las cosas más humanas que son internacionales, ¿no? Y para eso los niños son prácticamente
el humor para los niños es muy parecido en todos los países, ¿no? Todos tienen esa capacidad enorme de pasar del lloro a la risa y a disfrutar, ¿no? Y eso nos enseñan ellos. Entonces, y luego psicológicamente, ya te digo, es que casi siempre es un equipo nuevo con el que trabajas, todos venimos con muchísima ilusión, con muchísimos recursos, llenamos la maleta de chunches, como, o sea, instrumentos musicales, números que conoces, cosas visuales, y luego suele montarse, suele ser una cosa muy, muy mágica. Solemos montarlo muchas veces en los aeropuertos, muchas veces nos vemos un poquito antes, pero la verdad es que es algo, las actuaciones de Payasos sin Fronteras son muy diferentes a las que puedas hacer en un montaje de un teatro normal. Y lo que vives y cómo vibra el lugar, tú, lo que das, cómo te das, es muy especial. Todos los que hemos sido expedicionarios lo sabemos y lo sentimos, por eso vamos a donde haga falta. Aunque se haya caído la ciudad entera, todos queremos ir y ofrecer lo mejor que sabemos. Estas imágenes que vemos, Alicia, corresponden a aquella expedición de 2018 en la que había ya un conflicto en el Donbass, pero la situación ahora todavía es más grave que la que os encontrasteis y viene arrastrándose desde entonces, de hecho, pero ahora mismo es dramática, como todos sabemos. En este último periodo, ya en guerra, tras la invasión rusa, Payasos sin Fronteras ha enviado ya una expedición del 15 al 25 de marzo, ha visitado diferentes puntos cerca de la frontera con Ucrania. ¿Sabéis exactamente dónde vais a actuar? ¿Está todo organizado o en ese contexto es un poco complicado? Bueno, esta va a ser por esta parte la tercera expedición. Son expediciones que se están, como siempre, montando según las necesidades, en este caso en Polonia, porque hay desplazados en más países. En este caso nosotros estamos cubriendo esta parte de Polonia porque es donde más desplazados hay, pero también se hace la capital, Varsovia, porque ya hay muchos centros de acogida en esa capital y luego zonas fronterizas que es casi imposible de decir los nombres, como Lublin, Korzowa, Medica, etc., que no te puedo decir los nombres. Cuando vuelva, yo que sé muy de los idiomas, te diré los nombres perfectamente pronunciados. Alicia, cuando vuelvas nos gustará mucho volver a charlar contigo para que nos cuentes la experiencia, pero también me gustaría saber si nuestros espectadores pueden apoyaros de alguna manera. Sé que, por ejemplo, el próximo 30 de abril habéis organizado una gala solidaria en León para llevar sonrisas a Ucrania, para financiar proyectos como en el que te vas a embarcar. ¿Hay alguna manera desde la que podamos apoyaros? Pues aparte de Payasos sin Fronteras, también se ha hecho con el bizum.help. Podéis encontrar entrar en bizum.help, podéis entrar en la página web y está el apartado del proyecto de Payasos sin Fronteras en Ucrania y ahí te explican cómo hacer un donativo, que es una manera sencillísima. Hoy en día un bizum lo hacemos en cualquier momento. Y es una manera sencillísima que desde tu móvil puedas aportar a esta expedición y las que quedan, porque pues desafortunadamente esto va a ir para las cosas. Sí, la verdad es que tiene mala pinta. Esta es la tercera expedición que va a salir, vais a estar ahí del 11 al 24 de abril y es posible que sea necesario que haya más expediciones de Payasos sin Fronteras. Alicia, quiero darte las gracias, no por habernos acompañado esta tarde, que también que nos gusta mucho reunirnos contigo, pero sobre todo por la labor que realizáis en sitios como al que vais a ir,
con un público tan sensible como el que os vais a encontrar y que os necesita tanto en este momento. Es fantástico saber que puede contar con vosotros, que pueden pasar un buen rato, un rato tranquilo, sacarles una sonrisa. Así que ese es nuestro agradecimiento, pero que se consolide también, y ahora me dirijo a nuestros espectadores, en ese apoyo a Payasos Sin Fronteras que realiza esta labor. Alicia, muchísimas gracias, mucha suerte, nos vemos a la vuelta y nos cuentas cómo han ido las cosas, ¿de acuerdo? Gracias, hasta pronto. En 8 Magazine cambiamos de asunto, les mantendremos informados de la expedición que llevará a 4 payasos de esta organización de Payasos Sin Fronteras hasta la frontera con Ucrania. 3 de ellos parten desde Castilla y León, Alicia desde Burgos y 2 más desde León, el cuarto llega desde Madrid. Bueno, les mantendremos informados, lo dicho. Ahora nos ocupamos de otro tema relacionado con la música, hecha en Burgos. Nos lo cuenta Gerardo de Mateo. Gerardo, buenas tardes. ¿De qué se trata? Hola, ¿qué tal, Eureka? Pues hoy estamos aquí en este teatrillo porque queremos dar a conocer una vez más al mundo a uno de los mejores guitarristas flamencos que tenemos en esta ciudad. Él es muy joven, insultantemente joven diría yo, y va a sacar un disco dentro de muy poquito y lo va a hacer además como lo hacen muchos que empiezan desde abajo. Hablamos de cientos y cientos de artistas que empiezan pues, desde abajo con el crowdfunding, que es decir, que todos nosotros podemos colaborar en un disco y hacernos productores. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que podíamos ser productores nada más y nada menos que de Jorge Pisa, el boli? Jorge, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, un poco nerviosillo, pero bien. Bueno, que nos parece una idea fabulosa lo que has hecho a través de la plataforma Berkami, hay que decirlo así. Todo el que quiera colaborar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues se va a poner a disposición un enlace, yo lo compartiré en todas mis redes y en ella, en la página, pues se va a mostrar las recompensas que va a haber. Luego hablaremos de eso, porque el que quiera verlo simplemente tiene que buscar en Berkami, con V, el lanzamiento del primer disco de Jorge Pisa, el boli. Y ahí aparece, y ahí nos aparece todo. ¿Por qué después de 10 años, boli, te lanzas a hacer un disco? Pues porque esta cuarentena nos ha enseñado a todos algo y de ello pues saqué, a base de estar, pues el trabajo lo que tenía, las actuaciones pues se iban cayendo y me encerré a componer y eso y salieron unos cuantos temas pues que... No querías dejar ahí en el olvido, ¿no? Que decían algo y entonces pues de ahí surgió la chispa de... Siempre he tenido en mente grabar, pero esta última temporada pues ya me he decidido a ello y bueno, ahí andamos en la lucha. ¿Qué vamos a poder, boli, ver en este disco? Supongo que soleá, fandango... Sí, hay de todo un poco, lo más típico así del flamenco, seguirilla, bulerías, tientos, taranta, y va a haber colaboraciones muy buenas porque... Dale. No sé. Tú, si quieres, mientras hablamos, podemos perfectamente darle un poquito. Vamos a improvisar, no va, esto que vais a escuchar es una improvisación. Ahora mismo, una improvisación mientras dos seres humanos hablan, meterá seguramente algún acople o de algún nuevo disco, pero nosotros de momento vamos a charlar. En este disco te desnudas por completo, has hecho un disco espectacular, ¿no? Intento sacarlo, todas las vivencias, hay muchos recuerdos, mucha nostalgia. Hay un tema dedicado a la isla de Ízaro, que es un pueblo donde estuve muchos años, que siempre veía desde el balcón, y un tema dedicado a ello. Luego hay un tema dedicado a mis abuelos y en ello implica también a mi familia, y es una taranta. Y no sé, luego hay un tema dedicado a Camarón, que va a haber una colaboración especial. Ya lo puedo decir porque ella está allá.
en él va a cantar Remedios Amaya. Madre, eso, vamos, eso es bueno para Remedios, no para ti, ¿eh? Yo creo que esto es un triunfo para Remedios Amaya, ¿no? Sí, y ahí pues ese tema va a estar muy chulo porque, claro, el vínculo que tenía Remedios con Camarón pues era muy grande y entonces pues va a estar muy chulo. En toda tu música, el espíritu de Paco, porque yo sé que Camarón por supuesto te gusta, pero Paco lo tienes tú en el corazón como un padre. Sí, hay un tema dedicado a él, en unos fandangos de Huelva, y ese tema pues me toca porque eso se sacó cuando ocurrió lo de la desgracia, lo que le pasó a Paco. Estuve un montón de días llorando, sin salir casi de la habitación, y lo pasé bastante mal. Y fue coger la guitarra y me salió un estribillo que decía como nostalgia y todo lo que pasó y de ahí construí el tema. Y yo creo que ese tema va a estar muy bien porque lo siento muy adentro. Como veis, Boli es todo corazón, todo pasión, todo espíritu, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar? Supongo que habrá varias formas de hacer de productor de Boli, ¿no? Desde poquito dinero hasta un poquito más. Sí, va a ser desde lo más simple que, a ver, esta plataforma en sí es un anticipo, o sea, para comprar el disco y lo que ello conlleva, pues, por adelantado. Entonces van a ser, como te digo yo, no sé cómo decirlo. No te preocupes, que para eso estoy yo. Va a haber varias zonas, ¿no? Sí. Uno, el más baratito, que es para conseguir el disco. Supongo que firmado, ¿no? Ya que... Sí, va a ser el disco firmado. Luego va a haber otra sección, disco más camiseta, disco y entradas para el estreno. Olé, que esa es buena, esa es buena, esa opción. Va a haber unas cuantas. Luego, pues, incluso se ofrecerá un mini concierto también. ¿Para una celebración? No, Bueno, se me ocurre a mí que lo puedes meter ahí. Eso es en petit comité, ¿sabes? Va a ser, pues eso. Va a haber distintos precios, distintas maneras de poder... Desde hoy ya se está en Berkami, recordamos, lanzamiento del nuevo disco de Jorge Pisa el Boli, y ahí podemos colaborar. Fíjate, si es que esto suena como rasga esa guitarra, Boli. Mientras tocas, me gustaría también hablar un poquito de Soleá, de tu hija, de Dulce. Supongo que tienen mucha culpa en este disco también, ¿no? Sí, hombre, mis niñas son mi tesoro y las puse nombre de flamenco. Una se llama Alegría y otra se llama Soleá. Y ellas son mi pasión. Que te habrán ayudado mucho a la hora de componer, claro, anímicamente me refiero, ¿no? Claro, porque los niños siempre transmiten esa alegría, ese cariño y el amor que sientes hacia ellas, pues sin querer, pues te salen cosas bonitas. Pues Boli, son 10 años que ha estado la mayoría tocando también para otros, y ahora es él el verdadero protagonista, el que va a sacar este disco, que nosotros además estaremos muy encima del Boli porque creemos que lo merece. Como estáis viendo, una artista autodidacta, todo lo que hace lo hace de oído, y eso para mí tiene muchísimo más valor. Boli, muchas gracias. Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de venir aquí y compartir un rato contigo. Es un placer. Me paso un poco mal hablando porque lo que queremos es escucharte. Nos dedicas un minutito para terminar el reportaje, que eso es lo que de verdad sabes hacer. Vale. Pero antes me gustaría, mientras lo dice y mientras se prepara, también me gustaría deciros que ahora mismo tiene una contractura en la espalda, está muy dolorido, y por eso queremos agradecerle muchísimo que nos dedique esta cancioncilla para vosotros. ¡Vale, Boli!
Gracias Gerardo, gracias a Boli también. Con ellos nos vamos a despedir. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine de hoy. Volvemos a encontrarnos mañana a las 4:30 con tertulia, con Jesús Toledano, con la previsión meteorológica y Daniel Angulo, y con todo el avance de la Semana Santa aquí en la 8 Burgos. Les esperamos mañana. Hasta entonces.